Bueno, yo les voy a contar un poco de un nuevo tipo de datos que tenemos en GeneXus 15, que es el tipo de datos geográfico. A ver, el tipo de datos, el objetivo en sí del tipo de datos es unificar un poco una cantidad de información que nosotros tenemos en las bases de conocimiento. O sea, hoy si nosotros queremos almacenar algún tipo de información geográfica, seguramente lo que tenemos en la base de datos es un atributo basado en un dominio, geolocation, que en realidad es un atributo character que dentro tiene información de coordenadas en algún sistema. Y si tenemos una aplicación Smart Device, seguramente estamos usando la Geolocation API, ¿no? Un external object que tiene funciones que algunas se resuelven a nivel del dispositivo y otras se resuelven a nivel del server, como son la distancia y algunas otras funcionalidades de medición de coordenadas. Entonces el objetivo, lo que hemos hecho en la versión 15 es definir un nuevo tipo de datos que de alguna forma unifica esas cosas, o algunas de ellas, no todas todavía. Y lo más importante es que reimplementamos algunas de estas cosas utilizando lo que las bases de datos hoy nos proveen. O sea, la información geográfica en estos últimos años ha evolucionado bastante en lo que significa salir de lo que son los sistemas específicos, los GIS, ¿no? Los GIS son sistemas específicos para manejar información geográfica. Aparte, hará unos 10 años que tenemos cartografía web, que podemos incluir en nuestras aplicaciones información, y ahora los DBMS tienen un soporte específico para eso. Entonces nosotros ahora estamos usando eso y parados arriba de lo que los manejadores de base de datos nos dan, podemos extender más fácil la implementación nuestra, ¿no? O sea, dimos un paso atrás para tener un poquito más de fuerza y poder crecer un poco más fácil. En realidad el tipo de datos no es uno, sino que son 4. ¿no? O sea, tenemos un tipo de datos genérico, que es el tipo de datos geográfico, que me permite representar puntos, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas, en fin, una cantidad de figuras o de formas dentro de lo que es un mapa, por ejemplo. Pero tenemos 3 subtipos, por decirlo así, no subtipos como hablamos en GeneXus, sino 3 subconjuntos de este tipo de datos que son específicos. Por ejemplo, si yo voy a almacenar una atracción turística en una transacción mía, seguramente eso va a ser un punto en el mapa. ¿Ah? Entonces es lógico que yo use una abstracción mayor que es GeoPoint, que lo que me permite es representar esa realidad y aplicar solo las funciones que aplican a GeoPoint. Yo con el tipo de datos GeoPoint tengo un método que me devuelve la latitud y longitud. No así lo tengo con el GeoPolygon, porque el GeoPolygon es una colección de latitudes, longitudes o de las coordenadas en las que está representado. En general los DBMS no tienen, más allá de MySQL, que sí tiene un tipo de datos específico para cada uno, los demás a bajo nivel lo representan de la misma forma. Pero es una abstracción que a nivel de GeneXus es útil, si la quieren usar está bueno, si no, si tengo dudas, uso el tipo de datos geográfico nomás. Bueno, entonces, si yo hoy quiero representar, como les decía, lugares turísticos, lo que puedo hacer es definirme una transacción que tiene un identificador, un nombre y una coordenada. Que en este caso yo, como les decía, la definí como geopunto. Podría ser un tipo de datos geográfico. Entonces, cuando haga el impacto, cuando haga F5, lo que voy a ver es que el tipo de datos asociado a ese campo es un tipo de datos geográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a la base de datos y miro la base de datos por fuera de mi aplicación GeneXus, lo que está almacenado en la base de datos es un tipo de datos especial, ¿sí? Antes lo que yo tenía era un character, probablemente si lo basaba en un geolocation, y dentro de ese character sí tenía una coordenada, pero para quien miraba la base de datos por fuera no lo veía. Este es el tipo de datos que podemos extender de alguna forma. Cuando yo ejecuto la transacción, entonces lo que voy a ver es algo así. Voy a ver el identificador, el nombre, y voy a ver un control. Un control que me permite, con doble clic o drag and drop, ingresar el registro, o los registros que ya tenga cargados, visualizarlos en un mapa. En este caso, lo que estamos usando nosotros es solo un proveedor que es Google. Después les voy a contar un poquito más cómo vamos a evolucionar. Y les voy a contar los 2 casos de uso básicos que ejemplifican un poco el alcance que tiene el tipo de datos hoy. El primero es, a ver, estos 2 casos de uso que yo les voy a mostrar, en realidad en GeneXus ya los resolvíamos, mejoramos bastante en cómo los resolvemos. Uno es los puntos cercanos, o sea,
yo tengo una localización, puede ser donde yo estoy parado, puedo obtenerla con mi device, o puedo marcarla en un mapa si, en el caso de web. Tengo un radio, ¿sí? En este caso puse 8 kilómetros, es en metros, 8.000 metros, y obtengo una lista de los lugares que están en ese radio. Cuando yo voy modificando ese radio, se cambia la lista de los lugares que tengo cercanos. ¿Cómo resuelvo esto hoy? Es un for each. Son 3 líneas de código. ¿Cómo se hace? Bueno, el tipo de datos geopunto que habíamos dicho tiene un método distancia que le recibe como parámetro el punto que yo marqué, ya sea mi posición o al que yo le di clic, y lo comparo con la distancia que ingresé, con los 8.000 metros, los 8 kilómetros. O sea, esto lo que cambió es que esto se resuelve en el DBMS. A mí me va a viajar solo los registros que cumplen esa condición. Antes lo que resolví... antes y la forma que todavía sigue existiendo, porque como yo les decía, en el geolocation, que es un external object que tenemos en nuestra KB, tenemos también una función distancia que se resuelve en el server, y era lo que hacíamos antes. Hacíamos un for each, recorríamos toda la tabla y hacíamos un if, y preguntábamos si ese punto estaba a esa distancia. O sea, esto mejora la performance y de alguna forma le entrega al DBMS la solución del problema. Después ahí abajo se veía, bueno, cómo inicializaba el punto. Los datos geográficos tienen la particularidad de que no tenemos un único sistema para representarlos. Como la Tierra es irregular y tenemos distintas proyecciones o tenemos los modelos matemáticos que representan las coordenadas pueden variar, nosotros siempre tenemos que tener asociado con un dato en qué sistema de coordenadas está y qué datum es el que tiene. Hoy en GeoNexus trabajamos con uno solo, que es el de las coordenadas geodésicas, o sea, latitud y longitud, pero con esta implementación de DBMS que tenemos ahora, estamos preparándonos para poder soportar otros sistemas de coordenadas. De hecho, es muy común que si yo me voy a integrar, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso que trabajamos aquí en Uruguay con la Dirección de Catastro, que es la que tiene todos los padrones urbanos y rurales, y todas las mediciones geográficas que ellos tenían, todos los lugares de los padrones, estaban medidos en metros. ¿Por qué? Porque en Uruguay el sistema de coordenadas más común para medir no es las coordenadas geodésicas, sino que es una proyección estándar también internacional que se llama UTM, donde Uruguay, en una de esas cuadrículas que divide UTM, Uruguay entra todo. Entonces todas nuestras medidas están en metros. Lo que tuvimos que hacer fue una conversión a estas coordenadas. Pero lo interesante es que acá, ya con el tipo de datos, tenemos un método que nos dice en qué sistema de coordenadas estamos. ¿Sí? Bueno, vayamos al segundo caso de uso. Punto en polígono, o diríamos intersección de estructuras, por decirlo así. Acá el caso es similar. Yo tengo una posición, cualquiera, tengo un punto de entrada que es un punto o una línea o un polígono en mi mapa, y dado lo que yo tengo almacenado en la base de datos, quiero saber cuál es, si se intersectan o no. En este caso yo tenía una cantidad de tours por la ciudad de Montevideo, ¿sí? Una cantidad de recorridos, y yo marcaba un lugar turístico, en este caso marqué el Cerro de Montevideo, y quería saber qué tour, qué nombre tenía, y que me mostrara qué tour pasaba por el Cerro de Montevideo. En este caso, este tour era un polígono cerrado, ¿sí? Pero también podría ser un recorrido o un polígono abierto. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, de forma similar, tenemos un método que es el método intersección. ¿Tá? O sea, el método de intersección lo que hace es, dado un atributo de tipo geográfico, pasándole por parámetro una geoposición, me devuelve si está incluido o no. Esto nosotros hace 2 o 3 eventos habíamos presentado un caso de uso de esto, y la forma que lo habíamos resuelto era implementando un algoritmo que se llama el algoritmo Raycasting, un algoritmo de bajo nivel que lo implementamos nativo en cada lenguaje. Como verán, esto ya no lo precisamos y ahora es el DBMS el que se encarga de resolver este tipo de funcionalidad. O sea, este caso hemos evolucionado bastante en cómo se resuelve. Eventualmente las bases de datos tienen otros métodos que vamos a empezar a incluir y otras funcionalidades. Hay 2 casos de uso que ahora les voy a comentar que queremos incluir rápidamente. A nivel del tipo de datos geográfico específicamente,
lo que vamos a hacer es completarlo de alguna forma. Tenemos una implementación a nivel de... O sea, esto se resuelve casi todo a nivel de la base de datos, ¿tá? Entonces, lo más grande ya lo resolvimos. Después tenemos temas de interfaz. A nivel de web tenemos, como les mostraba, el control. A nivel de SD tenemos un control en Android que ya representa puntos. En iOS todavía no tenemos la implementación, pero estamos en ese camino. Es un tema simplemente de corto plazo de implementarlos. Después, la otra parte de completitud que queremos es agregar nuevos casos de uso. Casos de uso que en realidad ya los tenemos resueltos, pero no los incluimos en el tipo de datos, como es la geocodificación, ¿no? O sea, tener un método que, dado un punto, yo le doy un método que me dice qué direcciones hay en ese punto, ¿tá? La geocodificación inversa, que se llama, o la geocodificación directa, que es dado un nombre, es como lo que usan para el search, ¿no? Dado un nombre, devolverme la coordenada que, por ejemplo, le pongo Plaza Independencia y me devuelve la coordenada de la Plaza Independencia. Y el otro caso que ya lo tenemos resuelto a nivel de control web, y lo vamos a pasar al tipo de datos, pero estamos viendo cuál es la mejor implementación, es el del ruteo, ¿no? Dados 2 puntos, marcame el mejor camino, ya sea si voy caminando o si voy en auto, ida y vuelta. ¿tá? Esto ya lo tenemos resuelto a nivel de web con el Control Map Web. Y nosotros lo resolvimos con un API que en su momento ni siquiera es el API que ahora está, que ya ha evolucionado, pero también las bases de datos tienen alguna funcionalidad para esto. Entonces queremos ver cómo implementarlo aquí. Y después lo otro que les contaba es el tema de los proveedores, ¿no? Hoy, simplemente porque tenemos que empezar por alguno, nuestros proveedores de cartografía es Google. Estamos usando los Google Maps y sus versiones de JavaScript o de CD. Estamos investigando otros proveedores. Tenemos ArcGIS, que es uno de los... es el GIS líder mundial y tiene APIs también para mostrar cartografía. OpenStreetMap también es muy bueno. Lo que ocurre es que muchas veces depende de la zona donde uno esté trabajando, tiene mejor precisión o mejor información en algún proveedor. ¿tá? Por ejemplo, OpenStreetMap, que es un proveedor muy popular en Europa, acá en Uruguay, por ejemplo, tiene toda la numeración de las calles, cosa que Google no. Si yo acá pongo 18 de julio, 1431, me devuelve algo relativamente cercano, pero no me devuelve con precisión. Y sin embargo, OpenStreetMap sí. Y eso pasa en todo el mundo. ¿Sí? Entonces nuestra intención es poder tener por lo menos 2 o 3 proveedores de cartografía, de geocodificación. Bueno, eso es lo que tenía que ver con el tipo de datos geográfico, que es lo que tenemos nuevo en la versión 15. Las otras 2 cosas que avanzamos un poco en la versión 15 es a nivel del geolocation en Android, cambiamos el API en la que estábamos parados y eso nos trajo 2 ventajas. Primero, que implementamos el tracking en background, que era algo bastante pedido. Yo cuando configuraba el tracking, si la aplicación no estaba levantada, en determinado momento se caía y dejaba el sistema operativo se encargaba de bajar la aplicación y dejaba de traquear. Ahora el tracking funciona en background. Y lo otro que tenemos es la implementación de Proximity Alert. Proximity Alert es algo que implementamos hace unos 4 años. Lo implementamos para iOS. La precisión no era muy buena en esa época, por lo menos para estas latitudes. Ahora mejoró bastante. Nosotros no hicimos nada, simplemente nosotros consumimos un API. Y a nivel de Android, también Android con la nueva API nos permite Proximity Alert y tiene realmente bastante buena precisión. Nosotros probando el otro día en los GeneXus Lab, una alerta de 20 metros la toma con precisión. Esto quiere decir, yo programo una alerta, digo, bueno, cuando yo me acerque 20 metros de tal posición, por ejemplo, del Radisson, que me llegue una notificación. ¿tá? Eso lo podemos hacer con el generador Smart Device usando la geolocation. En las aplicaciones Smart Device, nosotros para visualizar un conjunto de puntos, lo que hacemos es tener una grilla. Y a la grilla le decimos que se dibuje como un S de grid. ¿tá? Yo tengo una lista de puntos y si le pongo que se dibuje como un S de grid, lo muestra como un mapa y me muestra los puntos. Bueno, nosotros estamos trabajando en un custom render del grid en web también. Y ya tenemos un ejemplo que es el de heatmap. O sea, es un mapa de calor que dadas posiciones y valores en los puntos me permite visualizar una grilla web como si fuera un mapa.
Si les interesa el tema, como ya les decía, hay una exposición del evento, está en el wiki está la documentación del tipo de dato geográfico y donde hay también un XPZ para probar, hay una KB de ejemplo.